Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal y hoy, hoy me voy a dar un gusto personal. Hoy vamos a charlar con un personaje, me atrevo a decir, eh, que es conocido como escritor, guionista y periodista, pero es más que eso. Estamos hablando de Marcelo Birmacher. Marcelo, muchísimas gracias por venir, por visitarnos. Y para mí, la verdad que es un placer poder charlar con vos, poder tenerte de invitado. Muchas gracias a vos, Pablo. Gracias por recibirme acá. Marcelo, eh, vos, o sea, vos sos conocido como escritor, guionista y periodista, pero hay una nueva faceta tuya que es la de un show teatral que vas a hacer ahora en mayo Sí, en el Paseo La Plaza, ¿verdad? Por eso digo que sos una persona multifacética, porque no es común que un escritor esté en un escenario haciendo un espectáculo. Y uno tiende, o sea, como ahora está de moda el stand-up, uno por ahí tiende a pensar o imaginarse que es un stand-up. ¿Es un stand-up lo que haces o tiene algo y algo? son mis mejores cuentos Sí, actuados por mí, ajá, puestos en escena, con el propósito de que los personajes cobren vida delante del ajá, espectador, que yo me quede de algún modo nublado por las tramas y los diálogos que van sucediendo, acompañado de música. Hay una excelente cantante y un guitarrista. ajá. Tiene elementos de stand-up porque no son pocos los momentos en que hay gags, en que hay episodios humorísticos, y ahí salgo un poco del relato clásico de acción, de amor, Claro, de claro. Sí, suspenso, sí. y puedo episódicamente ser un stand-upero. Pero el grueso del show es un juglar, un trovador de cuentos. Perfecto. O sea, pero vos, a ver, ¿contás el cuento o lo Lo interpretás o las dos interpreto, cosas? Ah, lo interpretás interpreto, el lo cuento. interpreto. No, Y no lo leo en ningún caso. perfecto, En perfecto. cada show lo narro distinto, Ah, no uso las mismas palabras, ni siquiera lo memorizo, muy bien. lo actúo. Claro, está bien, está perfecto. Sí, sí, sí. Y lo haces vos solo, ¿no? Solo tengo una cantante y un No, guitarrista, pero el show comenzó en 2018 sí. en el Teatro Extranjero. Y lo hice ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Hubo años que actué 10 veces, años que actué 20 veces, Ujú, años que actué 5 veces, pero nunca interrumpí. está bien. Hubo una etapa en que lo hice con mi productor Martín Sanguinetti, que me hacía como de Abbott y Costello, me Claro. hacía Es el el contrapunto. contrapunto. Y luego el más concurrido de todos los espectáculos que hicimos fue en el 2023, el 23 de diciembre, a la noche en el Teatro de Campanella, el Politeama. Ah, pero es hermoso. Llenamos la platea y eso fue una comedia. Era mi personaje haciendo los distintos cuentos, pero en el contexto de un crucero con actores, además de músicos, Perfecto. que se Perfecto. llamó Un judío en Navidad. Un judío en En Navidad. Navidad, porque la Está idea bien. original era hacerlo en Navidad, Ah, ah, pero por distintos problemas gremiales, que había gente que no podía trabajar ese día, lo que fuera, lo terminamos haciendo el 23 de diciembre del bueno, 2023. está bien. No, no, está Sí, bien. Pero, o sea, que ya hiciste, o sea, es como una obra de teatro, sí, digamos. O sí, sea, sí. En ese caso fue una obra clásica. es una obra de En teatro. general, desde el show se llama Birmacher se hace cuento en vivo. Sí, Desde 2018 hasta hoy, excepto esa función en lo de Campanella, en el Politeama, siempre soy yo en el escenario interpretando a mis personajes. Puedo perfecto. tener un punching ball, Claro, claro, alguien. una contraparte, pero no más que Exacto. eso. No, no, está bien, está bien. Y cómo se te ocurrió hacer esto? Porque yo te digo, vos sabés que yo estuve pensando, ¿no? Digo, ¿cuántos escritores hay que interpretan sus propias obras, sus propios cuentos o ensayos? Porque no sé, son solo cuentos o ensayos también. No, solo cuentos. Cuentos, Es perfecto. muy inusual No, porque yo el la rol verdad que, porque tenés narradores claro, y tenés escritores, pero no suelen coincidir. exacto. Lo que me pasó es que yo visitaba muchísimos colegios Ujú, por mis libros juveniles. Yo tengo más de 30 libros publicados
para jóvenes. exacto. O Sí, 30, sí, ponen. sí. Creo que más, pero 30 seguro. Entonces me invitaban de colegios de toda la Argentina, de todo el país, e incluso de otras partes del mundo, España. En 2021 publiqué mi primer libro juvenil en japonés. Nunca me habían traducido al japonés. Y el que tradujeron fue un libro juvenil. Pudiera ocurrir que alguna vez me llamen para hablar con los alumnos. Ahora, mira, tengo que hablar por Zoom con alumnos de Lima Mirá qué bien. en mayo. Eh, y te preguntan en general lo mismo los alumnos. ¿Cómo se te ocurren las historias? ¿Cuánto tardas en escribirlas? ¿Cómo empezaste a escribir? Y cuando ya te lo preguntan por milésima vez, a diferencia del secundario que vos querés saber la respuesta, acá preferís que te haga una pregunta de la que no sepas la respuesta. Claro. Y empecé a contar mis cuentos como modo de compartir ese momento. Ah, Que no fueran solo preguntas, sino contar cuentos. Y generaban mucho impacto, risas, emoción. Y me di cuenta que era un oficio que también podía llevar a cabo y que me gustaba mucho. Para bien y para mal, casi todo lo que hago para vivir son cosas que me gustan. eso es lo mejor que te puede No pasar en me la ha, vida. no me ha resultado sencillo vivir de cosas que no me gusten. Claro, Eh, por supuesto hay algo de decisión, pero en buena medida me fue llevando la vida porque no soy de hacer otra cosa. claro, Necesito que lo que hago me resulte atractivo. claro, claro, lógico, está bien, que es lo Y, ideal. y así surgió la idea de contar los cuentos que publicaba en Clarín en vivo, con música. No tengo más explicación que eso. No, está perfecto. Y Pero, también es un oficio con el que me gustaría transitar mi vejez hasta el final. Si vos me decís, ¿qué quiero hacer? Contar cuentos hasta un día de fumarme. bueno, contar cuentos, interpretar cuentos en este caso. Eso, sí, Actuar tus cuentos. eso, pero son actuados. No, no, está bien, está bien. ¿Y se te cruzó por la mente en algún momento, por ejemplo, no sé, actuar un cuento de Borges o de Sábato o únicamente los tuyos? Es buena la pregunta. No, nunca hice un cuento ajeno, excepto de mi hijo Simón. Bueno, Uno de los cuentos que narro mm, es La partida, que es un gran cuento de mi hijo Simón, que es uno de los que más repercusión tiene. Es mira qué una bien. partida de ajedrez entre padre e hijo. Ah, muy buena, Muy excelente. muy buena. Lo publicó en su propio libro que se titula Encuentros, Muy bien. junto a su colega Rodrigo Díaz. Publicaron juntos el Sí, libro. sí, 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 fantástico. ¿Qué edad tiene tu hijo? 28 años acaba de cumplir. Joven, Sí, joven. no tan Bueno, joven. bueno, no, bueno, Es mucho más joven que yo. no, bueno, que yo tampoco, No, no, es muy pero, joven. no, no, pero la verdad que, pero vos, corregime si me equivoco, vos ya a los 15, 16 años más o menos ya te publicabas. 19. A Ah, los 18 publiqué mi primer cuento en el periódico judío argentino Nueva Presencia. ajá, Y ese cuento lo había escrito a los 16, bueno, en el secundario. claro, sí, Y lo publiqué a los 18. Y a los 19 empecé a publicar profesionalmente en la revista Fierro. claro, Y ahí sí claro, me publicaron y me pagaron. claro, claro, sí, sí, La sí, revista Fierro, que fue mi primer trabajo profesional. qué bueno, Sí, la qué verdad bueno, que fui muy afortunado. sí, sí, muy Todavía lo bueno, soy. sí, sí, sí. Todavía lo soy. Y vos recién decías que por lo general te hacen siempre la misma pregunta. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Por qué se te ocurre escribir? Y la respuesta es más o menos la misma. Y yo te digo la verdad, yo te soy honesto, ¿no? Eh, yo soy periodista y más allá que o sea, lo que a mí más me gusta y me apasiona es la radio, pero también me desenvuelvo mucho en gráfica y lógicamente escribo y tengo que escribir a veces notas de opinión, ensayos, o sea, entrevistas que las tenés que transcribir, y fantástico. Ahora, cuando uno se da cuenta de que de que es escritor o de que quiere ser escritor. ¿En qué momento? Porque yo, por ejemplo, a ver, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Perdón por ser No, por autorreferencial, pero, supuesto. o sea, yo me fui convirtiendo en escritor, ponele que me convertí en escritor, pero porque mi trabajo me llevó a convertirme en escritor. O sea, en un momento me di cuenta, digo, al final, o sea, terminé, o sea, que a mí me da mucho pudor decirlo, porque uno dice escritor y que yo, no sé, pienso Borges, Sábato, Bioy Casares, este, no sé, Mujica Lainez, ponele, o Cortázar, y
a mí me da pudor decir, ¿viste? Pero ocurrió. Ahora, en tu caso, por ejemplo, o no sé, entre tus colegas, no sé, ¿cómo es que uno dice voy a ser escritor y quiero ser escritor? Yo descubrí que era escritor, no lo Perfecto. decidí. Era lo único que hacía y lo único que hacía medianamente bien. Yo perdía todos los útiles en el colegio, Ajá. en tercer grado. Siempre los perdí, pero Sí, en sí, sí. tercer grado comencé a escribir un diario del aula, en la parte de atrás del papel glacé, para intercambiarlo por los útiles que había perdido. Después descubría que eran los mismos útiles que había perdido. Y ese Mm, oficio, esa vocación, claro, eh, me llevó de grado en grado y hasta el día de hoy a intercambiar lo que escribía por mercancías. De hecho, claro, sigo haciendo lo mismo. claro, hacer lo mismo. Y creo que ese es uno de los eh, cánones de los comparativos, de los exámenes que uno podría utilizar para definirse a sí mismo como escritor. Puedo intercambiar mis escritos por mercancías. Claro, El otro considera valioso mis escritos exacto. como para darme algo valioso suyo a cambio de lo mío. Claro, a alguien le interesa lo que yo Eso es escribo. uno. Pudiera ocurrir que haya un escritor genial que nadie quiera cambiarle y que de algún modo nos enteramos de que es un genio. Tarde o temprano vamos a comprarle ese Sí, se va a material, descubrirlo. se va a descubrir. O sea, eso va a quedar, va a estar. Eh, Somos capaces de hacer reír, de hacer llorar, de invitar a pensar, Sí, de emocionar. de emocionar con lo que escribimos. Es otro de los tópicos que a mí me permitirían definir si alguien es escritor o no. ¿Es vocacional? ¿Surge? ¿Hay algo dentro tuyo que nada lo puede detener? ¿Lo harías igual aunque nadie lo lea? Claro, ¿Lo harías igual aunque nadie lo compre? Sí, mi respuesta es sí. Hay muchas cosas que yo solo hago si me contratan, claro, pero tal cual. escribir, escribiría en cualquier circunstancia. Claro, Nunca dejaría de escribir, no claro, se me tal cual. ocurre un Sí, sí, motivo sí. para no escribir. Sí, sí. No recuerdo un momento de mi vida en que no haya estado fabulando historias. Eso creo que es ser un escritor. Ahora, en la profesión o el oficio de escritor, se tienen que dar dos cosas. Porque, primero, como vos dijiste, fabular una historia, o sea, imaginar, inventar una historia, y después esa historia escribirla bien como corresponde, o sea, respetando los puntos, las comas, punto y aparte, punto seguido, las comillas, los puntos suspensivos que son fundamentales, eh, porque hay, o sea, hay gente que tal vez se le ocurren historias bárbaras, pero no diferencia un punto de una coma. La corrección es un sine qua non para un autor. El trabajo de corrección es tan necesario como el de la invención. Y la corrección es un empleo absolutamente humano. Claro, Dios hizo el mundo en 6 días, pero nunca lo corrigió. Así estamos. El ser humano ha recibido la obligación de la corrección. claro, Y antes de presentarle al otro tu texto, tenés que corregir por respeto. Tenés que corregir pensando, yo me estoy presentando ante el otro, le estoy demostrando al otro cuánto me interesa claro, a través de esto que le muestro. Lo tengo que corregir. Cuando a mí alguien me da algo con fallas evidentes que ni lo miró por arriba, sin una aclaración que puede claro, ocurrir, claro, a mí me parece que hay algo de respetuoso en eso. sí, sí, Porque la corrección es el modo en cómo nos dirigimos al otro. Le vamos a hablar bien, vamos a hablarle con una buena gesticulación claro, o lo vamos a tratar como si no nos importara. claro, sí, sí, sí. Yo creo que ese es el sentido de la Claro, cuando corrección. vos hablas o sea, tus libros, o sea, vos cuando me pasó a mí, yo mandás un libro y te lo corrigen y te lo devuelven y te dicen, mira, acá está esto, fíjate esto, pero te corrigen mucho, Sí, me ha ¿sí? ocurrido, sí, más y menos. Me ha ocurrido que me han corregido más de lo que yo quería, me ha ocurrido que me han corregido menos de lo que yo quería. Yo, ¿Querías o qué esperabas? en- No. no de lo que quería, porque encontré errores míos que no habían sido Ah, corregidos. claro, claro, Me- Al claro, repasar sí, el corrector original, el corrector de la editorial, te das sí, cuenta que sí, hubo un sí, error que no lo vio. claro. Otra vez se me corrigieron todo y dije, no, yo esto lo quiero dejar así, algún Ah, neologismo, sí. claro, bueno, no, pero eso ya es otra cosa, ¿eh? Aunque vos pones
en una parte, no sé, en un párrafo pones una puteada y capaz que el editor dice, no, mira, esto Claro, pero eso ya no es fíjate, corrección. es Pero me una acuerdo corrección, ¿no? una expresión, me acuerdo perfecto, en un libro que yo había puesto, importancia demográfica, Ujú, que es cuántos chinos hay en un barrio. Entonces, ¿qué exacto, importancia demográfica tenían? claro, La correctora me dijo, no, esta expresión no existe. Digo, mira, se entiende perfectamente, pero no claro, existe. Digo, bueno, lo vamos a dejar igual. Ahí tenés una corrección excesiva. claro, Pues no había nada de oscuro en mi claro. expresión. No, pero que se, Eh, se entiende. exacto. Y en otros casos he cometido errores que pasaron de largo y me hubiera gustado que los corrijan. Vos sos guionista también. También. Eh, ¿Qué relación hay entre el cuento y el guión? O, por ejemplo, te pasó de guionar un cuento? Porque hay Claro. muchas obras que está la novela o el cuento y después se hace un guión. Me ha tocado de todo. Los guiones sí los hago por encargo. Ah, He ah, escrito guiones en base a novelas, he escrito guiones o películas ya escritas y reescribirlas. He escrito guiones sobre hechos históricos. He escrito guiones a partir de una idea que me daba el productor. claro, He claro, escrito guiones de series preexistentes. Eh, el- la gran diferencia entre un guión y un cuento es que el guión es narrar una historia con acción e imágenes. exacto. Eh, Tiene que haber movimiento en la dimensión del escenario, en el guión. No puede haber una subjetividad de los personajes que Exacto, detenga la acción. claro, claro, tal cual. Ni siquiera el off es una Claro, detención. Estás regido por el tiempo. exacto, Eh, claro. Todos esos son ítems que requiere el guión y no la literatura. Son dos lenguajes distintos Claro, tal y los cual. dos tienen la misma obligación, contar bien una buena historia. La otra vez leí, no me acuerdo dónde, viste que ahora uno lee, capaz que lee algo en Instagram y capaz que, viste, lo leyó en Facebook o en una, no sé. Leí que había un guionista que decía, o sea, que hablaba de cómo escribir los guiones, era una clase magistral. Entonces, decía que, no me acuerdo qué guionista conocido, que yo decía que había algunos que ponían en el guión que exageraban, ¿viste? Que yo, por ejemplo, decía, fulano entra con un evidente enojo, y hay un montón de cosas que no van, No ¿viste? va, Claro, no, entonces decía, hay que escribir todo lo que se ve y se escucha, nada nada más, más, nada más. lo que se ve y se escucha. Exactamente. Y los directores aprecian Claro, que tu escritura sea tersa, directa, claro, sencilla. claro, claro. Excepto algunos casos en que me dijeron lo contrario, pero yo creo que había un problema ahí de rivalidad, no de búsqueda de la excelencia. Me Claro, ha bueno. ocurrido que Sí, hay veces, viste, un que son director muy pomposos, muy, se quieren que hacer. me decía, bueno, que se detenga el personaje y que le tome la mano. Digo, eso lo tenés que hacer vos. Claro, Yo te digo la escena, la claro, situación, el conflicto, claro. después, y el diálogo, por Exacto, el supuesto. diálogo, por Pero después, supuesto, ¿cómo lo va a claro. decir? Y de Eso eso ya, se claro, encarga el director. exacto, eso Ya es no, el yo ya trabajo del dije director, todo. claro, claro, claro. Cuando uno pone en Google Marcelo Birmacher, aparece, entre otras cosas, periodista. ¿Cuál es tu parte periodística? ¿De qué hablas? ¿A qué te dedicas? He Yo- practicado el periodismo prácticamente al mismo tiempo que la literatura durante ya 40 años, literalmente. He cubierto partidos de fútbol, sí, sí, bailes, orquestas, política internacional, política nacional, cultura, hasta hipismo, ¿sos carreras de coche. futbolero? No, en Ah, absoluto, pero ah, alguna vez me tocó, mira. sí, y lo hice bastante bien. Cubrí todas las secciones del diario, todas, Policiales no. también, sí, definitivamente, todas, todas, Eh, todas. Muy bueno. Para la tele, para la radio, para, para los diarios. Trabajé en el programa El Otro Lado, que dirigía Claro, Fabián Polosecchi, sí. fui investigador periodístico. El Mundo Show, creo que Escribí, también. sí, Pero sí. ahí pero ahí eras guionista o eh, el eh, Mundo Show. no, en Mundo Zoo no llegué, no, me equivoqué con una persona, no. No, 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 estuve Pero el en el Mundo otro Show lado. estuviste. No, no llegué a Ah, Mundo ¿no? Zoo.
No, hasta donde yo recuerdo, no. No me acuerdo. Alguna vez me entrevistaron, tal vez, pero no, puede ser. no trabajé. También escribí para todas las revistas que te puedas imaginar, de la Argentina y del mundo. Todavía hoy lo sigo haciendo. Y con mi oficio de periodista, y ahora hace ya 5 años ininterrumpidos, que soy conductor de programas en Radio Mitre o columnista de programas de Radio Mitre, pero columnista fijo, Ahí de ir vamos, todos los días. ahí vamos, ahí vamos. Este año empezaste una temporada nueva en Radio Sí, Mitre a la noche, sí. Trasnoche. tras noche, que te va muy bien, y lo digo públicamente acá, te escucho casi todas las noches, a veces te confieso, me quedo Por dormido, pero supuesto. a veces, es más, vos sabés que yo hago el esfuerzo de no querer quedarme dormido, porque, viste, te Qué quiero bueno, quedar, qué pero bueno, bueno. pero sí, sí, de verdad me divierto mucho con el programa, me gusta mucho. Eh, ¿Y porque vos ya radio hiciste mu- o sea, infinidad de veces, Sí. pero no sé si como conductor, como programa No, propio, creo es que la como primera. conductor, no, ya en Radio High En Radio High, había sí. sido conductor durante 3 años, pero con esta popularidad, sí, Sí, con la sí, claro, audiencia que tiene lógico, Mitre, obvio, claro. con la relevancia que tiene Mitre, nunca. Es la vez más importante. ¿Y cómo surge la posibilidad de hacer radio y qué sentís haciendo radio? Es como lo de los cuentos. He encontrado tarde en mi vida una vocación y un oficio que me encanta, que me eleva a vivir levitando. Estoy, La radio es un viaje de ida. estoy satisfecho. Sí, No tengo que tener un frac ni una corbata. exacto, Hablo como quiero, claro. cuento las historias que quiero. Hay una consonancia total con la radio. Para mí es la mejor radio del mundo, Mitre. Literalmente, la Sí, mejor del sí, mundo. sí, sí. No se me ocurre otra radio donde yo me sienta mejor y ojalá me dure para siempre porque la paso muy bien. Y lo hago No, no, se nota. con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. Sí, Le sí, sí, presto sí. mucha atención a cada radio escucha. Cada uno de esos radioescuchas para mí es un ser querido al que tengo que respetar y honrar. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Eso es lo que Pero siento. vos sabés que, te lo digo yo como oyente, esto que vos estás diciendo, y no te lo digo para quedar No, no, mucho se menos, pero transmite. se transmite y se siente, o sea, uno se da cuenta, o sea, cada mensaje que pasan al aire y vos lo respondes, se Le nota que presto sí, toda sí, mi atención y sí, 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 te digo, Pablo, los primeros 4 años de Mitre estuve en horarios centrales, entonces yo pedía mensajes y los escuchaba con la misma atención, claro. pero no eran imprescindibles. Ahora, a la madrugada, los mensajes No, claro, son imprescindibles. es el Si no horario tiene ese, mensajes, no, no hay no, programa. pero ese horario a mí me encanta, el horario ese a mí me Es un encanta. horario para dialogar con los Sí, radioescuchas. sí, sí, tal Si cual. no hay mensajes, el programa pierde la mitad. Sí, 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 sí. Para terminar, y agradeciéndote de nuevo, que uno, a vos te habrá pasado, no sé, que uno a veces hace, uno a veces hace entrevistas por compromiso porque le dicen, tenés que entrevistar a, está bien, no importa, uno las hace. Pero hay veces uno disfruta las entrevistas y este es un caso Gracias, Pablo. para mí. Muchas gracias. Este, ¿Cómo? Porque vos también, o sea, uno muchas veces te ve en televisión como columnista político de actualidad, Sí, ¿no? por supuesto. ¿Cómo ves? Dos temas te voy a preguntar que sé que te interesan mucho. Eh, ¿Cómo ves el conflicto de Gaza y qué balance haces del gobierno de Milei, más ahora con esta novedad que hubo en estos días del levantar el cepo? En el conflicto de Gaza sigo creyendo lo que creía antes de que Hamas, el grupo islamo-nazi, invadiera el sur de Israel el 7 de octubre del 2023, que hay que destruir incondicionalmente al islamo-nazismo como destruimos al nazismo. Exacto. Tiene que caer la dictadura islamo-nazi iraní, tiene que rendirse incondicionalmente Hamas y los pueblos vivir en paz. Hasta que Hamas no se rinde incondicionalmente, igual que los nazis, que los japoneses integrantes del eje y que los fascistas italianos, una rendición incondicional no va a terminar la guerra. Tiene que ser una rendición incondicional y una reconfiguración del Medio Oriente.
es la imposición de la democracia liberal, con el respeto entre el hombre y la mujer, con el respeto de las libertades públicas, la elección democrática de los liderazgos y la libertad de expresión y de circulación, entre otros Claro, temas. tal cual. Pero como lo lograron los aliados en Europa Occidental y en Japón, a partir de 1945 y hasta el día de hoy, lo mismo tiene que ocurrir en la República Islamo-Nazi de Irán, en ese territorio, y en el territorio que domina tanto los islamonazis de Hamas como los islamonazis de la Autoridad Palestina. Tienen que ser reemplazados por una democracia liberal. Si eso no ocurre, el conflicto va a seguir. Y yo prefiero la paz. Eso es Tal lo cual. que opino de Gaza. Tal cual. Respecto de Milei, me parece que la política internacional del gobierno es de las más acertadas que hemos tenido desde la recuperación democrática. La política económica del gobierno también es de las más lúcidas, con menos resultados evidentes, pero es de las más lúcidas que hemos tenido y sus ideas fuerza. Ahora, el elemento de agresividad contra el periodismo, el elemento de agresividad contra los que piensan distinto, no me parece un matiz, me parece un disvalor, una desventaja a la altura de sus activos. Exacto. No, Sí, sí. no es aceptable que desde el sillón de Rivadavia se insulte a periodistas o a ciudadanos como si estuvieras en el llano. Al presidente estamos obligados a escucharlo. A un periodista no. Un periodista vos podés cambiar de canal. Pero una cadena nacional no tenés que cambiar de canal. Exacto. Al presidente el pacto es que lo tenemos que escuchar. Entonces está obligado a hablar bien. Y la imposición de hablar bien no es imposible de asumir. No tiene que cambiar ninguna de sus ideas. No se le exige Claro, tal cual, lógico. ni que coincida con los periodistas ni que deje de rebatirlos. Puede rebatir a cualquiera de nosotros. Tiene todo el derecho. Puede señalar una mentira. Puede señalar actos de corrupción. Pero no puede insultar. Está prohibido que insulte. ¿Está legalmente prohibido? No. Pero éticamente es sí. una falta de legitimidad. Sí, sí. No todo es legal. Por supuesto, sin ley no hay nada. Exacto. Pero después de la ley también hay. Nos tenemos que tratar bien, porque además el hecho de pasarla bien en un país no está relacionado con la legalidad. Y del mismo modo que votamos con los pies para irnos de un país que nos oprime económicamente, votamos con los pies para irnos de un país donde nos tratan mal. Queremos que nos traten bien, queremos vivir bien, queremos debatir bien. Claro. No hace, ni siquiera con tus peores enemigos hace falta insultar. Vos podés reprimir una manifestación en donde te tiran molotov, donde Claro, piden sí. que transiten los transeúntes, que tratan de adueñarse del espacio público. Podés reprimir, pero no podés insultar. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y mucho menos podés insultar a un civil que solo está expresando sus ideas, que no está cometiendo ningún ilícito. Es inaceptable. De modo que ese es mi balance de gobierno de Milei. Lo escucho insultar, no lo acepto, no lo voy a aceptar nunca, y sigo defendiendo su política internacional y a grandes rasgos su política económica. Hay muchas cosas de las que yo no sé y que todavía estoy procesando y trato de entender. Claro, lógico. Y me callo en esos casos. Claro. Cuando fueron los aranceles de Trump, escuché a la mitad más uno del occidente liberal llorar. Yo no lloré. La verdad que Claro. me mantuve presidente, Sí, pero no lo entiendo bien. Claro. Al final no salió tan mal, aparentemente. Exacto. Marcelo, 1.000.000. ¿Puedo decir la fecha del show? Perdón, sí. Antes de que No, cortar. está bien. 11 de mayo, Sí. Paseo de la Plaza, 8 de la noche. Ya conté de qué trata el show. Sí. Las entradas se consiguen por PlateaNet. Perfecto. En PlateaNet conseguí las entradas. Perfecto. Ahí vamos a estar. Gracias, Pablo. A vos.